Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de un tema muy controversial y a veces muy mal entendido, pero a través de la Escritura vamos a sacar provecho de lo que la palabra bendita de Dios dice, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios diga, pues con eso nos ponemos de acuerdo y esperamos que la palabra de Dios haga en nosotros el efecto para lo cual es enviada. Yo sé que Dios envía su palabra con un propósito, y esta mañana Él va a hablarnos voy a hablar acerca de los resultados de la gracia que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos los pecadores. Es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Haces aquí, haces allá y guardas la ley y haces muchas cosas buenas, pero no has podido recibir la gracia de Dios que hace un cambio interior en tu vida que es muy visible y muy fácil de identificar. Por ejemplo, San Pablo hablaba acerca de la gracia. Es uno de los campeones que habla de la gracia. Y cuando él habla de la gracia, si ustedes ven todos los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, que son más de 1000 mandamientos, la mayoría de esos mandamientos fueron escritos por el apóstol Pablo. Y se basa, hermanos, a lo interior de los seres humanos, a los pensamientos, a lo que hay en el corazón, a la malicia, a la lascivia, a las cosas sexuales, a los pleitos, a las iras, a las contiendas, a las herejías y toda esta clase de cosas que son internas de los seres humanos. Él se encarga de ponerlos a la vista y exigiéndole a cada persona que se han recibido la gracia. Ellos no pueden vivir bajo esa condición, porque si la gracia de Dios opera el milagro en sus vidas y no pueden vivir así. Y él, en su experiencia, hermanos, el apóstol Pablo era un fariseo. El apóstol Pablo guardaba celosamente la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él la guardaba celosamente, pero ¿saben qué? Era un malvado perseguidor de la iglesia. No tenía sentimientos, no tenía amor, no tenía esa paciencia, no tenía esa caridad para poder compadecerse de los seres humanos. Al contrario, los perseguía, los mataba, pero él era un guardador de la ley. Lo que quiere decir que la religiosidad, el fanatismo, el legalismo, todo eso, hermanos, es parte solamente de la naturaleza pecaminosa. Si eso no va acompañado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es para salvación, entonces estamos en un verdadero problema. El apóstol Pablo le habla a Tito y le dice: dile a los creyentes lo que deben de hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Díselos, enséñaselos, dile lo que deben de hacer. Habla que estén de acuerdo con la doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas, que no sean borrachas, sino que sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, no sean chismosas, no sean borrachas, que sean maestras del bien. A las personas que son salvas, a las que han recibido la gracia, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque a veces queremos hablar a la gente: no, mire que el Señor hizo una gran obra en mi vida, y que mire para allá y para acá, y en su casa viven como perros y gatos. Y eso que son cristianos. ¿Cuándo va a recibir una gente, hermanos, el mensaje de esa persona si sabe perfectamente cómo está viviendo esa gente? Entonces el apóstol les dice que tengan cuidado, que sean sujetas para que la palabra de Dios no sea blasfemada y quede mal el Señor. Y luego le dice: preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad.
que te vean que tú eres un joven esforzado, que te vean que tú has recibido la gracia del Señor y que tu vida le pertenece a Dios. Exhorta también a los siervos que tienen amos, que no sean respondones, que no sean enojones, que sean respetuosos, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Eso es lo que ha hecho la gracia. Dios se manifestó en forma de hombre y murió para salvar a todos los hombres. Dije al principio, ¿por qué no todos se salvan? Porque Dios sabe perfectamente bien. Él conoce los que son suyos. Amén. Él, por alguna manera, por alguna razón, Él sabe los que son suyos, porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Entonces, Dios, hermanos, ustedes ven personas, no le estoy hablando a este que acepta al Señor, pero no quiere nada. Él dice que no quiere nada de Dios. ¿Cómo es que Dios se va a obrar en su vida? Necesita que Dios venga a su vida, que su gracia se muestre a su vida. Si su gracia se muestra a su vida y él acepta la gracia del Señor Jesucristo, la gracia va a operar un cambio en su vida, una transformación increíble. Y lo vamos a estar viendo durante el mensaje. Y luego dice, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Me espantó mucho entre los mensajes que oía en la televisión uno que decía, a veces me extraña mucho escuchar entre los hermanos que, pastor, ¿iré yo a ser salvo? Y yo les contesto, ¿tienes la gracia del Señor? Claro, pastor. Entonces, ¿de qué te preocupas? Ay, pastor, es que a veces me da vergüenza cómo me porto, cómo soy. Realmente es una vergüenza para el evangelio. Eso no importa. Tú eres salvo, tú tienes la gracia de Dios. Tú no te preocupes de cómo seas. Eso no cuenta para nada. Lo que cuenta es la gracia. Y yo dije, Señor bendito, pero ¿qué está diciendo este hombre? Miren lo que dice la palabra. Enséñenles que renuncien ¿a qué, hermanos? A la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque recibimos la gracia de Dios, porque la gracia fue suficiente para hacer ese cambio en nuestras vidas. Si no es así, estamos en un grave peligro. Pero si quieren escuchar predicadores como ese, está bien para mí, hermanos. Vivan como quieran, hagan lo que quieran, al fin que la gracia hizo todo. Yo se los recomiendo. Vamos a ver unos ejemplos. Me voy a ir rápido, porque ustedes ya saben las historias, amén. Ya ustedes leen Biblia y todos saben estas historias. Miren, hermanos, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Y había, hermanos, en ese lugar un montón de enfermos. Abundaban los enfermos. Estaban esperando que el agua se revolviera, que un ángel venía de tiempo en tiempo y se removía, y el primero que entraba era sanado. Pero este tenía 38 años ahí. Y hermanos, cuando Jesús va por ahí, supo que tenía 38 años, le dice, ¿quieres ser sano? Y luego pone sus pretextos, sus excusas. Pues sí, yo quiero ser sano, pero no hay nadie que me meta al estanque cuando se mueve el agua, y aquí estoy. Y el Señor le dice, toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Y hermanos, lo sanó. Y la Biblia nos dice, hermanos, que a todos los que estaban ahí también les hizo lo mismo y los sanó. ¿Eso dice la Biblia? No dice eso, hermanos. Dice que a ese hombre lo sanó. ¿Por qué? Por su gracia bendita, Él quiso sanarlo a él solamente. Porque Él quería ver el efecto de su sanidad, el efecto de la gracia que Él derramaba sobre él. ¿Y qué hizo este hombre? Al templo se fue. Allá en el templo el Señor lo encuentra, y allí el Señor le dice,
hablando en ironía. No te preocupes, tú ya eres sano, vete a los bailes, haz lo que quieras, confía en mi gracia. Otra vez que te enfermes, llámame y yo te vuelvo a sanar. Eso le dijo el Señor, hermanos. Si lo había cambiado, si lo había transformado, si lo había dado el don de la gracia en sanidad y él se había levantado, dice que después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No le dijo que confiaran en su gracia la próxima vez que pecara. No le dijo eso, hermanos. Le advirtió que el pecado trae condenación. Entonces el Señor, hermanos, en su infinita misericordia, en su gracia, dijo: hoy voy a sanar a este. Los demás, ahí se quedan. ¿Por qué? Él sabía el corazón de todos. Y él dijo: este que lo sane, segurito que se va a ir al templo y va a dar gracias a Dios y va a empezar a hacer mi voluntad. Y cuando él se lo encuentra, le recalca: tú has sido sanado, vete y no peques más. Cuando el Señor, cuando presento estos textos, hermanos, son de 3 mujeres. Puede que no sea la misma, ¿ok? Puede que no sea la misma. Pero son de 3 mujeres que el Señor se manifestó a sus vidas. Por ejemplo, en María Magdalena, un día el Señor la encontró en su maldad, en su pecado, y la liberó, le echó 7 demonios que ella tenía. María Magdalena fue una de las mujeres más fieles, seguidoras del Señor Jesucristo, que desde que ella se convirtió al Señor Jesús, siempre estuvo al lado de Jesús en su cuidado, en su santidad, en su buen comportamiento, como servicio a Dios. Siempre estuvo ahí hasta el día de su muerte. A ella fue a la única que el Señor se le presentó el día de su resurrección, o una de las que se le presentó. Había otra mujer que la trajeron porque había adulterado. Entonces, hermanos, hay a veces que alguien se va a encargar de traernos al Señor. Qué bueno, hermanos, que alguien nos traiga al Señor, que nos invite a la iglesia. Miren, vamos aquí, Dios quiere hacer algo en tu vida. El milagro se realiza aquí, en cualquier parte se puede realizar. La gracia del Señor es derramada en cualquier parte. Pero cuando la traen a Jesús, hermanos, Jesús la tiene ahí en su presencia, y la gente la acusan, hermanos, de ser una adúltera, y la ley manda que la maten. Así es que la traen a Jesús, y Jesús, hermanos, examina su caso, mira su caso, y él, como es un rabino y conoce la ley, él dice: ¿dónde están los testigos? No está. Cuando la ley dice que debe haber 2 testigos. ¿Dónde están los testigos? No hay testigos. Ok. ¿Dónde está el culpable, el otro culpable de adulterio? No, tampoco está. Entonces no hay caso. Váyanse. Les escribió allí, quién sabe qué les escribiría, pero salieron corriendito todos. Entonces el Señor se queda con ella y le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice: no hay nadie. Dijo: yo tampoco te condeno, pero vete, confía en mi gracia, sigue pecando, sigue adulterando, y cuando tengas otro problema vienes y yo, con mi gracia, yo te salvo. Eso le dijo, hermanos. Bueno, pues ese concepto tenemos los cristianos en este día. La gracia del Señor lo hace todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Déjeme decirle, vuelvo a repetir: para salvación, ¿qué hizo el paralítico? 38 años y no puede hacer, pero la gracia de Dios llegó y lo sanó. ¿Qué hizo esta mujer? Estas mujeres, Dios, hermanos, llegó a sus vidas, les mostró su gracia y las perdonó, y les dijo: no pequen más. Y como es rápida la cosa, y ustedes ya conocen estas historias, me voy a la historia de Zaqueo. Zaqueo, hermanos, él fue a buscar al Señor. Él se interesaba quién era Jesús. Él quería ver la gracia de Dios. Y Dios, que conoce ese corazón, hermanos, es que Él es el que llega a los corazones. Él es que muestra su gracia. ¿A quién? A quien Él quiere. Moisés le dice al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Pero lo que realmente le está diciendo Moisés al Señor es: Señor, ¿por qué eres así?
¿Por qué a unos salvas y a otros no salvas? ¿Por qué a algunos castigas y a otros no los castigas? Y el Señor dice, yo no te voy a contestar. Yo no te voy a contestarles. Yo salvo a los que yo quiero. Yo condeno a los que yo quiero. No hay nadie que me diga qué hagas. Así es que, cállate. Pero Moisés decía, ¿por qué? Bueno, porque Dios, hermanos, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Qué casualidad que a Jesús una multitud iba con él y el Señor no había operado su gracia en ninguno de ellos, pero cuando ve a Zaqueo en el árbol interesado en Jesús, quien fuera, dice, yo quiero ver a Jesús, y dice que se interesó y cuando lo vio Jesús, ¿ustedes creen que Jesús no nos conoce? ¿Se acuerdan el mensaje del viernes? Yo conozco, dice, yo conozco cuando tú oraste, yo conozco cuando tú lloraste, yo conozco cuando tú rompiste tus vestidos y te sentiste mal por haberme ofendido, yo conozco eso. Y él ve a Zaqueo y conoce lo que hay en el corazón de Zaqueo. Le dice, Zaqueo, bájate de ahí, quiero entrar a tu casa. Zaqueo, hermano, se sintió privilegiado. Era un hombre pequeñito, pero en ese momento se sintió grande. Salió corriendo, le dijo a sus esclavos, hagan una fiesta aquí. Jesús lo puso en el mejor lugar y contento. Estaba ahí a media comida, se levantó Zaqueo y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo es defraudado, yo le devuelvo el 4 tantos. La gracia del Señor se había mostrado en la casa de Zaqueo, y la acción que Zaqueo sentía inmediatamente por haber recibido la gracia de Dios fue acción. Hace unos días un pastor nos predicó una analogía preciosísima acerca de Zaqueo cuando fue a la casa de leproso, a la casa del ciego. Una predicación muy bonita acerca, una analogía preciosa acerca de Zaqueo. Pero la gracia de Dios opera en nosotros algo que es increíble, hermanos. Algo que es increíble. La gracia de Dios opera en nosotros algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento, que está fuera de nuestro sentido, que está fuera de nuestro ser. Pero cuando nosotros lo entendemos, póngase a pensar, hermanos, el endemoniado gadareno. ¿Qué hizo este endemoniado para alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué hicimos nosotros cuando estábamos desnudos y éramos unos malvados, perversos, defraudadores, engañadores, blasfemos, groseros, malditos, hechiceros, brujos, satánicos? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Bendito ese día en que su gracia se derramó sobre nuestras vidas, porque ese fue el último día en que hicimos maldad, que hicimos pecado, en que blasfemamos, porque la gracia se había manifestado a nuestras vidas. ¿Qué hizo este hombre, hermanos, para merecer la gracia? ¿Por qué tuvo que ir Jesús a Gádara? Fue casualidad. Por suerte que fue ahí. Qué bueno que fue. Ay, gracias a Dios. Qué suerte la del endemoniado que Jesús fue ahí. Nada sucede en la Biblia que no sea la bendita voluntad de Dios. Basado en esto, las personas siguen creyendo que tú no debes de hacer nada para ser salvo, y esa es una verdad absoluta, hermanos. Tú no puedes hacer nada para ser salvo, ni para ser sano, ni para hacer nada. Tú recibes todo por la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, y ahora que Él murió y resucitó y extendió su gracia para salvación de todo el mundo, Él quiere salvar y quiere perdonar. Pero ¿qué tan abiertos estamos para que Dios haga ese cambio en nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Había dos cojos que estaban en un baile. Y uno a los otros le dijo, ¿qué harías que Dios te sanara y que pudieras tú caminar? Dice el otro, yo me iría de misionero. De plano, yo me iba a la misión. ¿De veras? Sí, dice. ¿Y tú qué harías? No, si el Señor me sanara, yo le iba a mostrar a todos esos que andan bailando cómo se baila. Yo les iba a decir, miren cómo se baila.
los dos pensamientos en él. ¿Usted cree que la gracia de Dios se va a manifestar en una gente en esta condición, hermanos? Dios, que conoce los corazones de cada uno, es increíble. Pero déjeme decirle, hermanos, la gracia se extiende para toda persona. No todos van a responder, pero la gracia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a la gracia para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La gracia, el Padre la mandó en la persona de Jesucristo y se empezó a mostrar visiblemente en los casos que yo les he presentado. Y aquí, hermanos, hay 10 hombres que reciben la gracia del Señor, reciben, hermanos, el favor de Dios inmerecido de la sanidad. ¿Ok? Ellos reciben, los 10 reciben el favor de Dios de la sanidad. 10 hombres, uno de ellos recibe la gracia. Uno de ellos hace exactamente lo que le dijo el Señor. Ve, preséntate a los sacerdotes, lleva la ofrenda que debes de llevar, de acuerdo a la ley de Moisés, y después vete con tu familia. Que el sacerdote te declare que eres sano según lo acordado con la ley. Él hizo todo lo que el Señor le mandó, pero no se olvidó de lo que Jesús había hecho y regresó, hermanos. Y cuando regresó se postró a sus pies, dijo: gracias, Señor, por la sanidad, gracias, soy muy feliz, estoy contento, mi familia me quiere, ya estoy trabajando, gracias, Señor. Y el Señor dice: ¿no eran 10? ¿Dónde están los 9? Dice: no sé, Señor. Dice: bueno, tu fe, tu obediencia te ha hecho salvo. Entonces la gracia del Señor se extendió, el favor se extendió, la gracia de sanidad se extendió para todos, pero la gracia de salvación para aquel que obedientemente hizo exactamente lo que Dios le dijo, y así fue como él recibió la gracia del Señor Jesucristo. Ok. ¿Indica la Escritura la manera en que la gracia mantiene al creyente en orden, a fin de que pueda vivir una vida que agrade a Dios? ¿Existe? Ya leímos lo que San Pablo le dijo a Tito: enséñales cómo deben de vivir. Si son salvos por la gracia, enséñales cómo deben de vivir. Piadosamente, que vivan justamente, sobrios, que se manifieste Dios en sus vidas, que la gente pueda glorificar, que el nombre de Dios no sea blasfemado por ustedes, que hagan quedar mal a Dios, que lo hagan quedar mal por su forma de vivir. Me duele en mi corazón, hermanos, los mensajes de gracia que se escuchan, y tenemos una iglesia desobediente, una iglesia rebelde, una iglesia mentirosa, una iglesia, hermanos, blasfema, una iglesia con pleitos, una iglesia con iras, con contiendas, con vicios, con barbaridades, con mentalidades sucias y actos pecaminosos. Pero la gracia se encarga de todo. Ese es el pensamiento que hay en estos momentos en el internet. Cuando tú recibes la gracia, ya olvídate, ya tú eres salvo y hasta ahí, ya Dios operó en tu vida y la gracia lo hace todo. Eso no es verdad, hermanos. La gracia en nosotros opera para toda bendición y para todo bien. Y estos son los resultados de la gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir justificados? Somos hechos justos por su gracia bendita. En otras palabras, todo lo que tú hiciste, toda tu maldad, todo tu pecado, toda tu vida sucia, todo lo que viviste mal, ya está perdonado. No, más que perdonado, no solamente está perdonado, porque una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser justificado. Perdonado es una cosa y justificado es otra. Justificado, hermanos, llamarte justo es como si tú nunca hiciste nada malo en el mundo. Esa es la justificación. Y si tú fuiste justificado en Cristo Jesús por medio de la obediencia,
¿cómo es posible que tú puedas vivir en el pecado si tú eres una persona que Dios justificó, que Dios salvó, que Dios preparó para buenas obras? ¿Cómo es posible que tú puedas seguir viviendo en el pecado, en la maldad, solamente porque te escudas bajo la gracia? Piensa, mi querido hermano, piensa el grave error que existe. Porque si somos justificados gratuitamente, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él derramó, porque Él pagó el precio, porque Él lo hizo todo. Todo lo hizo por justificarte, por hacerte santo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante su sacrificio, mediante su sangre preciosa que Él derramó. Y esto, hermanos, quiero que entiendas algo en el nombre del Señor. Esto ya Él lo había preparado desde hace muchos años. Él ya tenía en su mente quiénes le iban a obedecer, quiénes no le iban a obedecer. Ahora, déjame decirte algo, hermanos. Dice la palabra de Dios, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y su gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes de que el mundo fuera hecho. Antes de tiempo estaba en el plan de Dios y te señaló. Tú y esos no quieren. Y tú que estás allá atrás, y esos tampoco quieren. Entonces esas personas vivirán vidas religiosas, y Pablo dice, no es del que quiere, ni del que puede, sino de quién, del que Dios tenga misericordia. ¿Qué diferencia, hermano? Entonces la gracia nos concede a ser personas justas, personas perfectas, personas amables, personas limpias, personas llenas del Espíritu Santo, llenas de dones. La gracia nos permite a nosotros tener paz, tener comunión, tener buenas familias, buenas relaciones. Nos permite no pelear, no blasfemar, no robar, no andar haciendo estragos, no andar haciendo tontería y media. ¿Por qué? Pues si somos salvos, pues la gracia de Dios vino a nuestras vidas, y ese día que vino nos cambió y nos transformó. No sé si me entiendan, hermanos, todavía tengan en su pensamiento del internet, pero déjame decirle, un día la gracia se presentó a mi vida, y ustedes saben, yo se los he platicado muchas veces. Como persona yo era el más malvado de mi vida, desciendo de una familia idólatra, de brujos, de hechiceros, de satanistas, de incesos, de adulterios, de vicios, de drogas, de crímenes. Los peores fueron mis familiares. Y yo, hermanos, cortadito de ahí de ellos. Yo desde pequeño era tan blasfemo, tan malvado, hermanos. Dentro de mi corazón había una rebeldía horrible en mi vida, que mi padre llorando me golpeaba y me decía, me voy a quitar de borracho con tal de corregirte. Dijo, usted nunca me va a corregir. Y yo en mi ignorancia, hermanos, me habían platicado de un señor que era bien malo, que se llamaba don Arturo Mendoza, y yo sabía que ese señor era malo con sus hijos, con su esposa, y mi papá era igual. Y yo le decía a mi mamá, yo no quiero ser como don Arturo Mendoza, y tampoco quiero ser como mi papá. Yo quiero ser peor. Ese eran mis sentimientos, ese era mi sentir dentro de mí, hermanos. Así es que en México se acostumbran las groserías para pelear, se llaman albures. Tú me dices una grosería, yo te digo otra más grande, tú me dices una más grande, yo te digo otra más grande, y así hasta ver quién gana en groserías. Y el más grosero era tener la peor de las bocas que usted se puede imaginar. Un saludo que nos dábamos en la mañana eran 2, 3 mentadas, 2, 3 groserías, 2, 3 ensuciadas de la mamá, y para allá y para acá, y lo peor, hermanos, en la vida. Pero bendito día que llegó su gracia. Fui a la iglesia porque me invitaron. Me dijeron, me dice que estaba dormido y no quería ir. Y las muchachas que vinieron me dijeron, vamos, hombre, mira, van a venir muchachas de Azcapotzalco.
¿van a venir muchachas? Sí. De veras, ahorita me arreglo. Y rápido me arreglé y me puse guapo. Y ahí voy para ver a las muchachas que venían de Azcapotzalco. Llego al lugar, la gracia de Dios se presenta, el predicador predica mi vida y me dice todo lo que yo era, todo lo miserable que era, todo lo pecador que yo era. Y yo estaba pero bien enojado con las muchachas. Ya le vinieron a decir a todo lo que yo soy. De repente el Espíritu Santo, hermano, su gracia bendita se manifiesta. Eran las 12 de la noche, ni vi ni a las muchachas siquiera. Estuve en el altar llorando como un niño. Era un niño, tenía 16 años. Le dije, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Gracias por perdonarme. Hermanos, cuando salí, oía los cánticos de los pájaros. Yo no conocía los colores, yo solo conocía el negro, el blanco, el gris, el café, eran mis colores que yo miraba. Pero al otro día vi que eran de colores los árboles. Cuando yo llegué a mi trabajo, hermanos, los de mi trabajo, y rápidamente me mentaron la mamá para que yo les dijera igual. No les contesté. Se había operado un milagro en mi vida. Estuve todo un día, hermanos, soportando toda clase de blasfemias en mi vida. Todo un día estuve ahí. Hasta que en la tarde me dijeron, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿De cuál tomaste? Le digo, no, anoche Jesús vino a mi corazón y Él me perdonó y Él me cambió y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hermanos, se rieron hasta el cansancio. Me ultrajaron hasta acabarse. Al otro día, yo dije, yo no puedo trabajar aquí. Era lógico. Pasó un señor que era cristiano. Y yo le dije, oiga, usted no tiene trabajo para mí, yo soy soldador. Sí, él tiene un taller, sí, si quieren ven mañana. Gracias a Dios, hermanos. Y desde ahí, no se me ha salido una grosería como a muchos se les sale. A veces se sorprenden algunos hermanos que dicen grosería. Ay, perdón, pastor, se me salió. ¿Se te salió? Ahí las tienes adentro. Nunca ha cambiado tu vida. No, nada que, si se te salió, tiene que estar adentro. ¿Por qué? Porque la gracia no ha operado lo que tiene que hacer, porque nosotros no le damos lugar al Señor. Queremos nosotros vivir de acuerdo a nuestra gracia que nosotros creemos, agarrar como el buffet. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Y déjeme decir, hermanos, cuando nosotros somos salvos, lo que hacemos no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. El que yo sea pastor, el que haya caminado 50 años predicando la palabra de aquí a allá y sufriendo lo que he sufrido, eso no interesa. Eso no lo he hecho por ganarme el favor de Dios, por ser salvo, por agarrar la salvación, por que Dios me vea bien. No, eso no lo he hecho por eso. Eso no lo he hecho, luego gracias, lo ha operado en mí. Yo no soy digno de ser llamado su hijo porque fui un blasfemo, un malvado, un perverso, un hijo del diablo. Yo no merezco esto. Pero la gracia hizo algo en mi vida. Algo que quiere hacer en la vida de cada persona que esté dispuesta al cambio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida de gracia, una vida santa, no por nuestras propias fuerzas, porque ese es el otro detalle. Cuando tú no has recibido la gracia y quieres hacer por tus propias fuerzas, hermano, es como bañar al puerquito. ¿Saben ese ejemplo? Dijo uno, yo me comprometo que este puerco cambia de parecer. Yo lo voy a enseñar que sea un puerquito limpio. Y lo bañó y lo lavó y estaba pendiente de cuando fuera a hacer sus necesidades, rapiditamente lo corría y lo llevaba, y el puerquito blanquito en la sala, feliz. Pero un día dejó la puerta abierta y llovió, hermanos, tremendamente, y el puerquito ve el lodo, sale corriendo el puerquito y se mete al lodo y se goza el puerquito. Su naturaleza de cerdo, aunque lo tenían adentro de la sala, seguía siendo un cerdo. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Piensa en la naturaleza que Cristo opera en nosotros
Cuando su gracia se manifiesta en nosotros. Piensa, el fruto del Espíritu que se opera en nuestras vidas. Piensa en los dones de Dios que se operan en nosotros como regalo para nuestro bien, para nuestro beneficio. Todos los favores que tenemos de parte de Dios por su gracia que Él nos da para nuestros beneficios. Pero nunca tratamos de pagarle a Dios haciendo algo. Nunca, porque no podemos hacerlo. Porque Él derramó su sangre y Él nos salvó a nosotros y nos hizo libres. Nunca lo podemos hacer. San Pablo habló siempre de la gracia. Pero aquí, hermanos, voy a presentar unos casos de hermanos que recibieron la gracia, como muchos hermanos que han recibido la gracia. Y uno de ellos se llamaba Demas. Demas era el compañero evangelista de Bernabé. Estuvo, no sé si de Bernabé o de uno de ellos. San Pablo lo llama como su compañero de milicia. Demas era un cristiano que le gustaba hacer la obra de Dios, que había recibido la gracia del Señor, pero dentro de Demas había una tentación dentro de él, que él no pudo dominar su carne, no pudo dominar sus pasiones que había dentro de él, no podía llevar esas pasiones a la gracia de Dios, que es el único que opera en nosotros el cambio. Nadie puede operar un cambio, hermanos, con nuestra naturaleza pecaminosa. Nos pasa como al cerdito, nadie lo puede hacer. Solo Dios puede hacer ese cambio. En Demas, hermanos, Dios hizo ese cambio, esa transformación, pero él no continuó en ese lugar, sino que su naturaleza pecaminosa lo llevaba al pensamiento de lo que había en Las Vegas, en Tesalónica. Tesalónica era como Las Vegas: mujeres, placeres, vicio y toda la cosa. Y hermanos, un día la verdadera naturaleza de Demas se hace visible y deja al apóstol, deja su ministerio, deja toda la obra de Dios y se va a Las Vegas. Se va a Tesalónica, que era como Las Vegas. Y hermanos, abandona. Pablo se queja, dice: Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Ama este mundo. Se ha ido a Tesalónica, me dejó. Pero Demas, ay, hermano, no es posible. Yo me acuerdo que usted predicaba con usted. Pues sí, hermano, ¿qué le vamos a hacer? Mira lo que resultó, mira lo que pasó. No podemos hacer nada. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Hay varios Alejandros aquí en la Biblia. Hay algunos Alejandros que estaban en el Sanedrín. Algunos eran compañeros de Aristarco. Algunos eran compañeros de Lucas. Demas era compañero de Lucas. Y los Alejandros, hermanos, hay Alejandro, el de Simón Cirene, el que llevó la cruz, era padre de Alejandro y de Rufo. El segundo que se menciona, hermanos de ellos, pertenece a la familia sacerdotal y era del Sanedrín. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, dice la Biblia, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Así es que este Alejandro no era. Hay otro Alejandro que San Pablo menciona en Romanos 16, que le manda saludos a Rufo más bien, pero no menciona a su hermano Alejandro. Este Alejandro, hermanos, era un hombre que conocía de Dios, que había andado con Pablo. Hasta es más, un día lo quiso defender en una de las ciudades griegas, y se levantó y quiso interceder por él, y dijo y le dio una tranquiliza, pero bien dada. Este Alejandro se volteó en contra del apóstol Pablo y empezó a predicar, hermanos, barrabasadas, empezó a predicar tonteras y se opuso al mensaje de Pablo, que era el que tenía el mensaje de Dios. Hay otros hermanos que se llamaba Himeneo y Fileto. Estos eran unos hombres que dice que sus palabras, hermanos, esas palabras que existen muchas veces en las iglesias, que carcomen como cáncer.
Persona que llega a esa persona se enferma. Persona que llega a esa persona y le da cáncer. Y pronto está enferma y deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque las palabras que alguien le puso en su corazón le carcomieron y fueron como gangrena. Y dice que estos fueron Himeneo y Fileto. Después habla y dice, el apóstol le vuelve a decir a Timoteo, serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Ay, hermanos, esto suena descabellado, esto no suena normal. Esto no suena normal. Casi todos los seres humanos, todos predicadores y miembros, siempre hay quien los señale. Y tú, y yo te vi, y esto y lo otro. Sea un soldado, confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Que el adversario sea avergonzado, que no, mira que fulano, a mí no me digas de fulano que yo lo conozco bien, él es un siervo de Dios, no me hables más. Algunas personas, dice, como Jimeo y Alejandro, dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Hermano Pablo, ¿y la gracia? ¿Qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó con la gracia? ¿Por qué no usas esa gracia que tú predicaste y que dijiste que la malentendemos? Los tuvo que echar, hermanos. Y se oye muy feo, ¿ok? Pero esas personas dejaron de confiar en Dios, de obedecer a Dios. Andaban haciendo división en la iglesia, andaban perturbando a los hermanos, llevándoselos a sus casas, haciendo sus propias iglesias en sus hogares, diciéndole, no le hagas caso a San Pablo, está loco, ni le hagas caso, él no sabe ni la Biblia, ¿qué le está haciendo al cuento? Se operaba, hermanos, eso en esto. Y San Pablo dice, no puedes seguir aquí, I'm sorry. Pero tú te tienes que ir. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? ¿Saben lo que significa echar a un miembro de la iglesia que ha estado con usted durante mucho tiempo? Que solo por su maldad, por su división que hace, le tenga que decir, hermano, realmente tú ya no puedes venir a este lugar. Por favor, busca una iglesia, sirve al Señor, pero por favor ya no vengas en este lugar. Es horrible, hermanos. Tú tienes que pasarlo para sentir ese remordimiento, sentir ese pesar. Pero con personas así, tú no puedes seguir. Un día lo tienes que hacer. Yo un día lo hice, por eso les digo y por eso les cuento. Porque es horrible tener que decir a una persona, tú ya no puedes venir a este lugar. Y ahí dicen que nos dan el derecho de negarle la entrada a cualquier persona. Entonces, ¿qué significa la gracia para nosotros? Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según Él nos escogió desde antes del mundo. Todos los que han recibido la gracia y la gracia de operar un cambio en sus vidas, Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos perversos, malvados, nadadores y groseros y blasfemos. Para eso nos llamó el Señor, al fin que su gracia nos va a salvar. Para que fuésemos santos, hermanos, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propia voluntad. Señor, pero ¿por qué salvaste ese si es bien malvado? Tú, a ti no te interesa. Yo lo quiero aquí. Me va a servir. San Pablo, hermanos, ¿quién era San Pablo? Un malvado, un perverso, perseguidor de la ley. Eso sí, guardador de la ley. Perfectamente bien. Pero ¿quién era San Pablo? Un malvado, un depravado, hermanos. Interiormente, visiblemente, era un hipócrita. Pero el San Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo por su gracia.
porque Él me encontró en el camino y Él me salvó. A los que iban conmigo no los salvó, a los que iban conmigo no los llamó, me llamó a mí y por esa gracia yo soy salvo. Entonces Él da este consejo. Por amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado, hermanos. Él nos hizo aceptos delante de Dios. ¿Cómo nos iba a presentar con su gracia bendita ante el Padre Celestial? Siendo lo que somos, siendo los perversos, siendo los depravadores, siendo los blasfemos, siendo los acusadores, siendo los acosadores. ¿Cómo Él nos iba a hacer? En quien tenemos redención por su sangre, por eso fuimos salvos. El perdón de pecados, Él nos perdonó y nos justificó según la riqueza de su gracia. Porque esta gracia se extiende a todo el mundo para salvación de todo aquel que quiere, al judío primeramente y también al griego. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, nadie es cristiano por casualidad o por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Yo no sé cuántos recuerdan a una joven que vino y se sentó más o menos por ahí donde está Augusto, y se sentó mal vestida. Yo cuando la vi, la menosprecié en mi corazón. Esta señora, ¿qué viene a hacer aquí? Nomás trae tentación aquí a la gente. Hermanos, cuando terminé el mensaje, estaba aquí llorando. Ella estaba hinchada, sucia. Aquí en los proyectos, en la clínica la conocían perfectamente, que se quedaba ahí borracha. Ya nadie la quería, ya ni la querían atender. Cuando el Señor la salvó, hermanos, se bañó, se vistió bien y fue al doctor, a su cita del doctor. Cuando llegó y les dijo quién era, se quedaron de, ¿quién eres tú? ¿A poco ya no se acuerdan de mí? No, ¿quién eres? Soy fulano, busquen mi expediente. Y buscan su expediente y dice, tú eres esa, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde te pusieron esa ropa? ¿Cuándo te bañaste? ¿Qué es lo que hicieron contigo? Pues nada, yo fui a la iglesia, Dios me salvó, me cambió y me transformó y ahora Dios me ha hecho una nueva criatura y por eso estoy aquí. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Porque Dios no piensa como nosotros. Él ha escogido a los suyos, sabe el Señor los que son suyos y Él los va a sostener y los va a ayudar. Si ellos quieren, que no sea Demas, que no sea Alejandro, que no sea Jimeo, que no sea Fileto, que no sean eso. Que se dejen, que Dios los moldee, que Dios los cambie. Decía que hay personas que están en iglesias equivocadas, porque oyen mensajes como estos y no cambian. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay mayor responsabilidad. La iglesia, para las personas que no cambian, es las iglesias que yo les platico. Ahí en esos lugares son buenos lugares para sentarse tranquilamente, porque ahí Cristo lo hizo todo y tú durante la semana también vienes y haz todo lo que te dé la gana, todas las perversidades. El domingo llega y el Señor va a estar contigo, te dan el mensaje de salvación, de bendición, de milagro, de comodidad, de triunfo, de victoria, de que eres el campeón y todo eso, y vas a estar tranquilo. Pero hay personas que están en iglesias equivocadas porque la palabra se predica muy fuerte para salvación, pero también para condenación. Porque si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, moriremos, dice. Solo se encuentra vida en el Señor. Vamos a terminar. Así que la gracia opera en nosotros acción para buscar a Dios. Amén. La gracia es acción. La gracia motiva, la gracia lleva, la gracia trabaja, la gracia hace, la gracia fortalece, la gracia hace todo por nosotros. Amén. Nos ayuda,
Y dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros, hermanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, que todo el mundo. Así era nuestra vida. San Pablo lo identifica ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia soy salvo. Porque estando bajo esa condición pecaminosa, ¿cómo iba a venir a Dios, hermano? Pero Él vino a mí y por su gracia me salvó, y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos en el pecado y así mismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo ver la obra de Dios, nos hizo ver el reino de Dios, nos hizo acomodarnos a su voluntad, pensar en las cosas celestiales y dejar los vanos pensamientos, para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Yo le daría gloria a Dios por esto. Porque en su bondad bendita, en su riqueza de su gracia, nos ha dado una bendición y ha mostrado en este siglo, hermanos, la abundante riqueza de su gracia. ¿Qué quiere decir? Hermanos, vamos a oír testimonios de gente, pero que ni su mamá los quiere, pero Dios va a mostrar su misericordia, porque su gracia es abundante, porque Él conoce los que son suyos, dice. Y para terminar, dice el apóstol, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero en la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios. Cuando la gracia está en ti, tú operas en grande escala, porque la gracia bendita está en ti. Así es que, hermanos, concluimos. El cristiano que ha sido salvo y peca por alguna razón, pierde la comunión con Dios. Y al perder la comunión de Dios, después de haber gozado la gracia del Señor, se reconcilia con Dios y vuelve a Él. Y en su pérdida, el cristiano que pierde la comunión no es feliz, porque sabe que le ha fallado a Dios. Entonces él va y procura volverse a Dios a través del arrepentimiento de todo corazón. Y de seguro, hermanos, oiga bien, que el Señor lo va a perdonar, porque en Él obró su gracia en un principio, pero Él se apartó como el hijo pródigo que se fue, pero cuando regresó, el Señor lo restauró. Dios va a perdonar y a restaurar, así como lo hizo con el hijo pródigo. Pero cuidado, hijo pródigo, en no volverte a ir lejos de Dios. Así que procura estar en comunión con Dios, para que esa gracia, cooperación para todo bien, sea efectiva en tu vida. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos y amigos. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron atentos al mensaje, pero en conclusión quiero decirles que el mensaje de la gracia del Señor ha sido extendida para todo el mundo, para ti, para mí, para tus familiares, para tus amigos, para todo el mundo. Pero el Señor conoce a los que son suyos y el Señor sabe cuántos están dispuestos para aceptarlo y entregarle su corazón a Él. Y yo no sé en este momento cómo está tu corazón, cómo está tu situación, qué has pensado dentro de ti, qué éxito quieres tener, cómo vas a vivir tu vida, hasta dónde va a llegar tu forma de vivir, buena, o mediocre, o una vida llena de la presencia del Señor. Yo sé que para muchos no es fácil hacer un cambio en sus vidas, pero este cambio no tiene que preocuparse, porque este cambio es el que Dios lo hace.
Dios va a ayudar a aquel que es drogadicto y que está adicto a la droga. Para Dios no hay nada imposible, su gracia es infinita. Él no tiene que hacer nada, solo dejarse en las manos de Dios y decir, Señor, quítame este deseo, quítame este mal hábito que yo tengo, lo quiero dejarlo, pero yo no puedo, pero tú puedes, hazlo por favor. Y el Señor, en su gracia bendita, lo hace, lo realiza, porque yo lo he visto muchas veces. Todo depende de la persona, todo depende de que digas, yo quiero. Pero me he encontrado con personas que me dicen, mira, Brian, yo quiero servir al Señor, y me enseñan una copa, pero esta copa no me deja, me gusta y yo no puedo dejarla. Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer absolutamente nada. Pero Dios puede cambiar a todo aquel que quiera venir a los caminos del Señor. Y Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu corazón. Esta mañana, esta tarde, esta noche, el lugar en donde te encuentres, este momento, haz tu decisión. Y yo voy a servir al Señor. Ya me cansé de esta vida de pecaminosidad, ya me cansé de esta vida de maldad, quiero vivir una nueva vida, quiero tener paz en mi corazón, quiero llenar ese vacío que hay dentro de mí, quiero que Cristo llene ese vacío. El Señor lo va a hacer en tu vida. Así es que permítele, dale la oportunidad para que Él haga la obra que Él quiere ya hacer, una obra perfecta en ti, como la hizo en mí, como la ha hecho en miles de personas, en millones de gentes, la quiere hacer en ti. Es que ahí donde estás, abre tu corazón y dile, Señor, ven a mi corazón, recíbelo en tu corazón. Dile, yo quiero recibir eso, yo quiero recibir tu gracia, yo quiero ser tu siervo, yo quiero dejar todo lo malo, pero no puedo, ayúdame. Y Él lo va a hacer. Haz una oración, dile, Señor, en el nombre de Jesús, reconozco que yo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero tú me has mostrado un favor inmerecido, que es tu gracia. Tú me has mostrado un regalo para mi vida. Te pido que tú, Señor, en el nombre de Jesús, vengas a mi corazón, vengas a mi vida. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón. Yo te recibo en mi vida. Cámbiame, saca todo lo malo. Me arrepiento de haber hecho todo lo que he hecho, pero ayúdame para ser fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, saca todo lo malo, pon tu Espíritu Santo en mi vida y ayúdame para ser fiel. De mí mismo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer, porque yo sé que Dios es poderoso para hacer la obra en tu vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde, que la gracia del Señor Jesucristo sea en sus vidas.